¿Qué harías si tu hijo te viera llorar? Porque no tienes dinero ni para comprarle un pan. Un padre arrinconado por la pobreza, un préstamo peligroso y una decisión que cambiaría su destino. Pero lo que sucedió después, nadie en su barrio lo pudo creer. Suscríbete antes de empezar. Carlos miraba el techo de lámina oxidada mientras los rayos de sol se colaban por los agujeros. No eran ni las 8 de la mañana y ya sentía el peso del día. Marta, su esposa, revolvía un poco de café negro sin azúcar en una olla vieja. Era lo único que había. Nico, su hijo de 15 años, trataba de disimular el hambre. «Carlos», dijo Marta, «no tenemos nada para el almuerzo, ni arroz, ni frijol. Nada». Carlos apretó los puños. Llevaba meses buscando trabajo. Era carpintero y bueno, pero los encargos desaparecieron. La pandemia, la inflación, la vida, todo lo había arrinconado. «Voy a salir, algo tengo que hacer». El barrio seguía dormido, solo ladridos y el rumor de una radio a lo lejos. Caminó sin rumbo. De pronto, pensó en don Julián, dueño de la ferretería. Duro, pero quizás su única opción. Cuando entró, el lugar olía a madera húmeda. Don Julián lo miró desde el fondo. «Carlos, tiempo sin verte. ¿Qué necesitas?» «Un préstamo, 5,000 pesos. Te presto 5, pero me pagas 8. En 30 días». Carlos tragó saliva. «Está bien». Con el dinero en mano, regresó a casa. Marta cocinó arroz con huevo. Nico sonrió como si fuera Navidad. Carlos solo lo observaba, pensaba, no puedo fallarle. Esa noche, en la oscuridad, Marta preguntó, «¿De dónde salió el dinero?» «De don Julián». «¡Estás loco! Ese hombre arruinó a medio barrio». No tenía otra opción. Marta bajó la cabeza. Ambos sabían lo que eso significaba. Mientras tanto, en su cuarto, Nico oraba bajito. No pedía cosas, sino respuestas. Quería ayudar. Sentía que algo grande tenía que venir. Esa madrugada, una lluvia fina comenzó a caer. Las goteras empezaron a sonar como relojes mal sincronizados. Carlos no pudo dormir. Pensaba en su hijo, en Marta, en la deuda. Pensaba en su valor, en su fracaso, en lo que significaba ser padre. A la mañana siguiente, Nico se acercó con su celular en la mano. «Papá, ¿qué es la bolsa de valores?» Carlos arqueó una ceja. «¿Dónde oíste eso?» «Lo vi en un video. Un chico de un barrio como el nuestro empezó a invertir desde su cuarto y ahora ayuda a su familia». Carlos sonrió con ironía. «Eso no es para nosotros, hijo». «¿Y si sí, papá?» Marta miró a ambos en silencio. En ese momento, no dijo nada, pero en su interior, algo también despertó. Los días pasaron con rapidez, y la sombra de la deuda comenzó a sentirse como una piedra colgando del cuello de Carlos. El dinero del préstamo ya se había esfumado en comida, gas y medicamentos para Marta, que había enfermado con una gripe fuerte. Cada vez que Carlos miraba los billetes viejos de don Julián, recordaba sus palabras frías. 5,000 hoy, 8,000 en 30 días. Si no, ya sabes. Y claro que sabía. Todos en el barrio conocían a alguien que había perdido una moto, herramientas o hasta la casa por no cumplirle al viejo. Una tarde, sentado en una banqueta rota frente a su casa, Carlos se pasaba las manos por el rostro. La ciudad entera parecía avanzar mientras él se quedaba en el mismo lugar. Los colectivos repletos de gente pasaban uno tras otro. Vendedores gritaban en las esquinas y el sol quemaba la piel sin clemencia. Era como si el mundo siguiera, pero él ya no fuera parte de él. «Papá», dijo Nico, sentándose a su lado. «¿Todo bien?» Carlos no respondió de inmediato. Solo miraba al frente. «Todo bien, hijo. Solo pienso en cosas de adultos». Nico lo miró en silencio. Sabía que no era verdad. Desde que llegó ese dinero, algo en su padre se había roto un poco más. Esa noche, mientras Marta preparaba tortillas con sal, su única cena esa jornada, Carlos la observó sin decir nada. El calor de la estufa improvisada apenas alcanzaba a entibiar la cocina. «¿Qué vamos a hacer, Carlos? El mes pasa volando y no tenemos cómo devolverle a ese hombre». «Lo sé»,
respondió él con la voz áspera. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Marta lo miró con una mezcla de preocupación y admiración. Siempre había sido un hombre bueno, trabajador. Solo que ahora el sistema le había dado la espalda. Al día siguiente, Carlos salió temprano. Recorrió medio centro buscando trabajo. Preguntó en talleres, tiendas, hasta en obras en construcción. Todos decían lo mismo: no hay vacantes. Volvió con los pies doloridos y el alma arrugada. Sus zapatos, ya rotos en la punta, dejaron entrar polvo y tristeza por igual. Mientras tanto, Nico comenzaba a notar cosas. Había algo extraño en cómo don Julián lo miraba cuando pasaba frente a la ferretería. No era odio ni burla, era curiosidad. Esa tarde, al pasar por el local, Julián le gritó desde la entrada: muchacho! Tú eres el hijo de Carlos, ¿no? Sí, señor. Toma, ayúdame a cargar estas cajas al fondo y te doy unos pesos. Nico dudó, pero aceptó. El interior del local olía a tierra mojada y grasa vieja. Julián lo observaba mientras él apilaba herramientas en una estantería oxidada. «Tienes buena mano, chaval», dijo el viejo, dándole un billete. «¿Sabes sumar y restar bien?» «Sí, claro», respondió Nico, limpiándose el sudor con la manga. «En la escuela soy bueno con los números». «¿Y qué quieres ser de grande?» La pregunta cayó como un trueno en el silencio. «Quiero ayudar a mis papás. ¡Que no les falte nada nunca más!» Julián lo miró con una ceja levantada. Luego soltó una pequeña risa seca. «Eres un soñador. Eso está bien. Pero los sueños, si no se entienden de dinero, se vuelven pesadillas». Esa frase quedó dando vueltas en la mente de Nico toda la noche. Si no se entienden de dinero, la tensión en casa se volvió una rutina. Cada vez que alguien golpeaba la puerta, Carlos temía que fuera Julián. Marta empezó a vender algunas cosas en el tianguis: una licuadora vieja, 2 sillas de plástico, hasta un reloj que había sido regalo de boda. Una noche, Nico entró a su cuarto, cerró la puerta y escribió en una hoja suelta: «¿Cómo salir de la pobreza si no tienes nada?». Abrió el navegador del celular y empezó a buscar. Videos, artículos, frases motivadoras. No entendía todo, pero algo dentro de él comenzó a encenderse. Las luces parpadeaban en el techo como si también tuvieran hambre. Nicolás seguía despierto. Su madre ya dormía, agotada de tanto preocuparse. Su padre también, pero él no podía cerrar los ojos sin sentir un nudo en el pecho. El celular que le habían regalado sus abuelos antes de morir todavía funcionaba, aunque con la pantalla rota. Navegaba con datos prestados del Wi-Fi del vecino, justo a esa hora de la noche cuando la señal se colaba. Escribió de nuevo: «¿Cómo salir de la pobreza si no tienes nada?». Encontró un video. Un joven hablaba desde un cuarto pequeño con una laptop vieja. Decía que no era rico, pero que estaba aprendiendo a invertir en la bolsa. Hablaba de conceptos raros, acciones, activos, análisis técnico. Y hablaba también de disciplina, de tomar decisiones frías con la cabeza y no con el miedo. Nico no entendía todo, pero algo le quedó claro: había otra forma de ver el dinero, una que no se enseñaba en la escuela ni en la televisión. Cerró el video y pensó: ¿y si eso también fuera posible para mí? Al día siguiente, mientras barría el frente de la casa, vio a don Julián caminando con una caja pesada. Sin pensarlo, fue a ayudarlo. «Gracias, muchacho. Hoy sí que te veo con energía. Es que no quiero estar en la casa. Me pone de malas ver a mis papás tan tristes». «¿Y tú qué haces con tu tiempo?» «Pues veo videos, leo cosas, me gusta aprender. Aunque no sé para qué». Julián se detuvo un momento. Lo miró como si evaluara algo en su cabeza. Aprender sin saber para qué es el primer paso del que sí va a llegar lejos. La mayoría aprende solo cuando necesita sobrevivir. Pero el que aprende por curiosidad, ese es el que transforma. Nico se quedó callado. No supo qué responder. Pero por dentro, algo vibró. Esa tarde le mostró a su mamá uno de los videos. «¿Esto qué es?», preguntó Marta mientras veía a un chico explicando cómo ahorrar y multiplicar el dinero. «Mamá, esto es lo que hacen los ricos. No es magia, es conocimiento. No entiendo todo, pero algo me dice que esto es importante».
Marta lo miró con ternura, acarició su cabello y le dijo: «Mi amor, tú tienes algo especial. Solo prométeme una cosa. No pierdas esa chispa, aunque el mundo quiera apagarla». Los días siguientes, Nico usaba cada minuto libre para aprender. Tomaba apuntes en una libreta vieja. Veía videos, anotaba frases que le hacían sentido. Algunas las copiaba en la pared de su cuarto. El dinero va donde hay mente, no donde hay suerte. No necesitas capital para empezar, necesitas mentalidad. También comenzó a seguir cuentas en redes sociales que hablaban de finanzas, inversión, libertad financiera. Cada nuevo término era una puerta abierta. Cada frase lo hacía sentir más fuerte, más despierto. Una tarde, mientras estaba sentado fuera de la casa con su libreta, don Julián pasó de nuevo. «¿Qué escribes tanto, mocoso?» «Son cosas que estoy aprendiendo, cosas de dinero y de cómo salir adelante». «¿Quieres aprender sobre dinero?», dijo Julián levantando una ceja. «Sí, señor». «Entonces ven mañana temprano a la ferretería, pero si llegas un minuto tarde, olvídalo». Nico asintió sin dudar. Esa noche, mientras cenaban arroz sin sal, le dijo a su padre: «Papá, mañana iré a ayudar a don Julián. Me ofreció enseñarme cosas. ¡De dinero!». Carlos, cansado y desconectado, solo respondió: «Mientras no molestes a nadie, haz lo que quieras». Marta le guiñó un ojo por debajo de la mesa. Antes de dormir, Nico abrió su libreta y escribió una frase más. «La pobreza me enseñó a imaginar. Ahora voy a aprender a construir». Nicolás llegó puntual. Eran las 6:55 de la mañana cuando se paró frente a la ferretería cerrada. El cielo aún estaba gris, con nubes cargadas, y el aire tenía ese aroma húmedo que deja la madrugada en los barrios polvorientos. Llevaba una mochila con una libreta y un bolígrafo prestado por su madre. A las 7:00 en punto, la cortina metálica se abrió con un chirrido largo. «Bien. Al menos sabes lo que significa a tiempo», dijo don Julián sin saludar mientras subía la reja. El interior del local era como un museo de objetos olvidados. Clavos, cerraduras, cables, tornillos en cajas con etiquetas escritas a mano. Todo parecía caótico, pero tenía un orden invisible que solo Julián entendía. «Hoy vas a limpiar y a clasificar todo ese estante», y sin esperar respuesta, le arrojó unos guantes. Durante más de 3 horas, Nico trabajó en silencio. Separó piezas oxidadas, acomodó brocas, barrió el polvo acumulado por meses. Cada tanto, miraba al viejo con la esperanza de que le soltara algo más. Pero Julián solo lo observaba desde atrás del mostrador, con una taza de café y expresión de piedra. Cuando terminaron, Julián le pasó un refresco caliente y lo invitó a sentarse en un banco bajo. «A ver, chaval, dime, ¿por qué quieres aprender sobre dinero?» «Porque quiero que mis papás dejen de sufrir. Quiero que algún día podamos vivir tranquilos, comer bien, tener una casa sin goteras y ayudar a otros también». Julián asintió en silencio. Parecía masticar cada palabra que había escuchado. «¿Y sabes por qué no lo tienes ahora? Porque somos pobres». «No», lo interrumpió el viejo. «Porque nunca te enseñaron cómo funciona el dinero. Porque a los pobres les enseñan a trabajar, no a pensar». Esa frase cayó como una piedra en el pecho de Nico. «¿Y usted cómo sabe tanto?». Por primera vez, Julián bajó la mirada. «Porque yo también fui pobre. Muy pobre. De los que dormían sobre cartón en una vecindad con 10 personas por cuarto. Lo poco que ganaba se me iba en deudas, en comida, en apagar fuegos. ¿Y cómo salió de eso? Cometiendo errores, muchos, perdiendo todo más de una vez. Pero un día me cansé y decidí que nadie más iba a tener poder sobre mi paz. Ese día empecé a estudiar, solo, en silencio, como tú». Nico lo miraba con los ojos abiertos. Sentía que estaba frente a una historia que no salía en la tele, ni en libros de escuela. «Pero escúchame bien», continuó Julián. «Saber sobre dinero no te hace rico. Lo que te hace rico es entender cómo protegerlo, cómo hacerlo crecer sin perder el alma en el camino». Esa última frase resonó fuerte. Durante las siguientes tardes, Julián le permitía a Nico ayudar después del colegio.
Poco a poco, le soltaba palabras nuevas: interés compuesto, ahorro inteligente, flujo de efectivo. A veces le prestaba libros con hojas amarillas por el tiempo, subrayados con frases como: si no sabes cuánto gastas al mes, entonces no eres pobre, estás perdido. El que no invierte en su mente, trabaja para el que sí lo hace. Julián no solo le hablaba de números, también le contaba sobre errores que había cometido por orgullo, por miedo, por codicia. Eso le daba a Nico una lección todavía más valiosa: la humildad para reconocer que la sabiduría viene después del fracaso. Marta notó el cambio. Su hijo ya no era el mismo. Tenía el brillo de quien empieza a ver una luz al final del túnel. «¿Qué haces en la ferretería tanto tiempo?», le preguntó un día. «Aprendo, mamá. Aprendo cosas que en la escuela nunca nos enseñan». Esa noche, Nico abrió su libreta y escribió: «Hoy supe que los ricos no son los que tienen más, sino los que saben más». Y debajo de esa frase, escribió una nueva: «Y si quiero saber más, debo seguir escuchando». El polvo flotaba en el aire cuando don Julián empujó la vieja puerta de madera que daba a la segunda planta de la ferretería. Unas escaleras angostas y chirriantes llevaban a un cuarto al que nadie más accedía. Nico subía detrás, sin saber qué esperar. «No digas nada a nadie de esto, ni a tus padres, ni a tus amigos», le advirtió el viejo. «Este lugar no es un secreto, pero tampoco es para cualquiera». Al abrir la puerta, Nico se quedó congelado. En contraste con el caos del piso de abajo, este espacio era otro mundo. Había 3 pantallas grandes encendidas, con gráficos en tiempo real. Números subían y bajaban, líneas verdes y rojas se movían como si tuvieran vida propia. A un lado, una estantería con libros gruesos de economía, inversiones y biografías de empresarios. En el centro, un escritorio ordenado con una laptop, una libreta abierta y un bolígrafo dorado. «Este es mi taller verdadero», dijo Julián con voz baja. «Aquí es donde trabajo de verdad. Lo de abajo solo es fachada». Nico no podía quitar los ojos de las pantallas. «¿Qué es todo esto?» «Es el mercado, chico. Es donde se mueven los grandes, donde se gana y se pierde en segundos. Esto», dijo señalando la pantalla, «es una clase de campo de batalla. Y para pelear aquí, necesitas preparación». Nico se acercó y vio un gráfico con una línea que subía como una montaña. A la derecha decía: Bitcoin USD. ¿Esto es lo de las criptomonedas? Sí, pero no solo eso. También hay acciones, índices, futuros, divisas. Todo el mundo financiero está aquí. Y nadie lo enseña en las escuelas públicas. Durante las siguientes horas, Julián no dejó que Nico tocara nada. Solo le explicó: primero vas a observar, luego vas a entender, y cuando estés listo, vas a hacer. Pero recuerda esto, no se trata de volverte rico, se trata de volverte libre. Nico se quedó callado, asimilando, sintiendo que estaba frente a una verdad que el mundo le había escondido. Esa noche, al llegar a casa, su madre notó algo diferente en su rostro. ¿Estás bien, hijo? Sí, mamá. Es solo que hoy vi algo que me cambió la forma de ver el mundo. ¿Qué fue? Nico dudó un segundo, pero luego sonrió. Una oficina secreta. Marta rió, pensando que era una broma, pero para Nico no lo era. Los días siguientes se volvieron rutina. Escuela en la mañana, ferretería en la tarde, segundo piso en la noche. Julián le enseñaba conceptos cada vez más complejos. Análisis técnico, tendencias, soportes, resistencias, gestión de riesgo. También le exigía cosas inesperadas. Hoy no vamos a ver gráficos. Hoy solo vas a leer este capítulo sobre control emocional. ¿Por qué? Porque sin control emocional, el dinero que ganes se va a esfumar igual que el polvo del taller. Nico comenzó a entender que esto no era solo números. Era disciplina, era paciencia, era carácter. Era como aprender a pelear sin usar las manos, sino la mente. A veces, Julián apagaba todo y simplemente le hablaba. ¿Sabes cuál fue mi error más caro? Pensar que porque ganaba dinero ya lo sabía todo. Me confié, me volví arrogante y perdí el 80% de mis ahorros en una semana.
Aprendí la lección, pero fue carísima. Nico lo escuchaba con atención. Más que un maestro, empezaba a ver en él a un reflejo de lo que podría ser si tomaba las decisiones correctas. Un viernes, Julián lo miró directo a los ojos y le dijo: «Nico, si sigues como vas a llegar lejos. Pero no te emociones. El camino apenas empieza y el siguiente paso ya casi llega». Esa noche, Nico no pudo dormir. Se quedó viendo al techo, repasando gráficas mentales en su cabeza, soñando despierto con un futuro que apenas empezaba a dibujarse. Esa semana, Nico llegaba a casa todos los días con una energía distinta. No era euforia ni cansancio, era otra cosa. Una determinación silenciosa, de esas que no se gritan, pero se notan en los ojos. Pasaba horas en su cuarto, escribiendo ideas, repasando conceptos. Su cuaderno estaba lleno de términos que nadie más en la casa comprendía. Divergencia bajista, volatilidad, apalancamiento. En una de las paredes, había pegado una hoja con letras grandes que decía: disciplina, plus, consistencia, plus, paciencia, libertad. Fue Julián quien le enseñó esa fórmula. No la leyó en un libro, ni la sacó de un video. Se la dijo después de que Nico se desesperara por no entender un gráfico en una clase práctica. ¿Te frustra no entenderlo a la primera?, le dijo el viejo con tono firme. Entonces este no es tu camino. Aquí no gana el más listo. Aquí gana el más constante, el que aguanta. Desde entonces, Nico se tomaba cada error como parte del proceso. Lo anotaba, lo analizaba y lo volvía a intentar. Ya no preguntaba con impaciencia, sino con curiosidad. Ya no quería respuestas rápidas, quería comprensión profunda. Una tarde, mientras analizaban el comportamiento del precio de una acción, Julián le dijo: «Hoy no vamos a hacer nada. Solo vamos a ver el mercado y no tocar nada. ¿Nada? ¿Ni una operación?» «Exacto, eso también es operar. Saber cuándo no hacer nada es una decisión poderosa. El mercado no es una carrera, es un espejo. Refleja quién eres de verdad. Y si estás ansioso, se te nota aquí», dijo, tocándose el corazón. «Y también se te nota aquí», dijo, señalando la cartera. Nico lo entendió. De verdad lo entendió. Esa noche, Carlos entró al cuarto de su hijo por primera vez en semanas. Lo encontró frente al cuaderno, haciendo cálculos con una regla y un lápiz, concentrado como si estuviera resolviendo un enigma antiguo. «¿Y tú en qué andas, muchacho?» «Estudiando, papá». Carlos se sentó en el borde de la cama, incómodo. ¿Todo eso es de la escuela? Nico dudó un segundo. No exactamente. Es algo que don Julián me está enseñando. Carlos bajó la mirada, suspirando. Ese viejo... No sé si confiar o no. A veces parece que juega con las esperanzas de los demás. Papá, él no me da esperanzas. Me da herramientas, me hace pensar, me exige, no me regala nada. Carlos no dijo más, pero al salir del cuarto se detuvo un momento. Y por primera vez pensó que tal vez el viejo no era tan malo como creía. Al día siguiente, Julián le entregó a Nico una hoja doblada. Era una lista de reglas. «Estas son las reglas que yo uso cada día. Las aprendí a golpes. Si algún día decides hacer esto de verdad, más te vale seguirlas». Nico las leyó en voz alta. «Nunca pongas dinero en algo que no entiendes. No operes cuando estés cansado o enojado. No apuestes. Analiza. Si pierdes, pierde poco. Si ganas, guarda. El mercado no tiene memoria. Cada día empieza de cero. El que más rápido entra, más rápido pierde». «¿Tú sigues todas esas?», preguntó Nico. «Intento, pero soy humano. Por eso las tengo impresas. Para leerlas cuando más me quiero olvidar de ellas». Nico guardó esa hoja como si fuera un tesoro. La noche siguiente, en su habitación, colocó una nueva frase en la pared. «La emoción es el enemigo del dinero». Y debajo, con tinta azul, escribió: «Yo voy a dominar mis emociones antes de que ellas me dominen a mí». Esa misma madrugada, abrió los ojos de golpe. Soñó que perdía todo por no seguir sus propias reglas. Se levantó, encendió la luz y escribió una más. «No se trata de ganar más, se trata de perder menos».
Estaba comenzando a pensar como un verdadero estratega. Nico llevaba 3 semanas seguidas sin cometer un solo error en sus análisis. Había simulado operaciones, anotado entradas y salidas, e incluso logrado detectar patrones reales en el comportamiento de algunas acciones. Se sentía listo. Una tarde de viernes, en la oficina de la ferretería, Julián le ofreció algo más que teoría. Mañana, si querés, hacemos tu primera operación real. No será mucho dinero, pero será real. Lo suficiente para que te tiemble el pulso. ¿De verdad?, preguntó Nico, conteniendo la emoción. Sí, pero te advierto, lo difícil no es dar clic. Lo difícil es no desesperarse después. Esa noche, Nico apenas durmió. Soñaba con gráficos verdes, con números subiendo, con independencia. A la mañana siguiente se encontraron en la oficina, cada uno con su computadora. Julián colocó una pequeña cantidad en una cuenta que había preparado exclusivamente para él. $100. Poco para aprender, suficiente para doler, dijo. Nico analizó. Eligió una acción tecnológica que había estado observando y aplicó todo lo que había aprendido. Marcó el punto de entrada, definió el stop loss, programó la salida. Dio clic. La operación quedó abierta. Durante horas, no pudo apartar la vista de la pantalla. El precio subía, bajaba, volvía a subir. Y de pronto, bajó más de lo esperado. Se activó el stop. Perdiste, dijo Julián sin inmutarse. ¿Cómo te sentís? Nico no respondió. Solo tragó saliva. Su corazón latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Eran apenas $8 de pérdida, pero dolían como si hubiera perdido un mes de salario. Esto es el trading, dijo el viejo. No el momento del clic, el después, la digestión emocional. Esa noche, Nico caminó solo por su barrio. Pasó frente al café donde solía ir con sus amigos. Todo seguía igual, pero él sentía que ya no era el mismo. Se sentó en una banca mirando los autos pasar y pensó, ¿y si no estoy hecho para esto? ¿Y si solo estoy soñando en vano? De repente, sintió el celular vibrar. Era un mensaje de Julián. La primera pérdida enseña más que el mejor tutorial. No la niegues, estúdiala. Volvió a casa con la mente confundida, pero un poco más firme. Al día siguiente, Julián lo estaba esperando con una sonrisa. Hoy vamos a revisar lo que hiciste, pero no la operación, sino cómo reaccionaste, lo que escribiste, lo que pensaste, lo que sentiste. Porque el mercado no te va a examinar en papel, te va a examinar en tus emociones. Nico abrió su cuaderno. Había escrito todo, desde el análisis previo hasta los segundos en los que se activó el stop, y lo que pensó después. Era casi una confesión. Muy bien, dijo el viejo. Ahora lee esa última parte en voz alta. Nico leyó. Sentí rabia, como si me hubieran quitado algo, pero sé que no fue el mercado, fue mi impaciencia. Apreté enter demasiado rápido. No verifiqué el volumen. No esperé confirmación. Julián asintió. Ese, Nicolás, es el tipo de pensamiento que te puede volver rico. ¿Fracasar? No. Aprender de tus errores sin culpar a nadie. Ahí empieza todo. Más tarde, Carlos pasó a recoger a su hijo por la ferretería. Esta vez, en lugar de mirarlo con escepticismo, lo esperó afuera, recostado sobre el auto. Cuando Nico salió, no dijo nada. Solo le dio una palmada en la espalda. ¿Sobreviviste? Sí, papá. Bien, porque en la vida real, perder también duele. Pero si te levantas, aprendiste. Y si aprendiste, ganaste. Al volver a casa, Nico escribió en su cuaderno una frase que escuchó decir a Julián meses atrás, pero que recién ahora comprendía. La diferencia entre el que gana y el que pierde no es el resultado. Es lo que hace después. Y esa noche, mientras el barrio dormía, Nicolás volvió a abrir su gráfica. Pero esta vez no para operar, solo para mirar, para observar con paciencia. Porque ahora sabía que el verdadero camino se construía paso a paso, caída tras caída. Tras la pérdida, las palabras de don Julián retumbaban en la cabeza de Nico. Aprender de tus errores sin culpar a nadie. Ahí empieza todo. Pero en el fondo, el miedo latía aún. ¿Y si tras esa caída todo se terminaba?
¿Y si estaba destinado a desperdiciar otra oportunidad? Esa mañana, al entrar a la oficina de la ferretería, encontró a Julián ya limpiando su escritorio. Lo saludó con la cabeza, sin mirar. El silencio fue pesado, como una pared entre los dos. «Si quieres», dijo el viejo sin levantar la vista, «podemos comenzar de nuevo, esta vez sin prisa, sin miedo, pero con método». Nico lo observó. Sus manos temblaban un poco mientras tomaba asiento. Sentía la derrota, el desencanto, pero también una chispa. «No quiero más culpas, señor», dijo con voz firme. «Quiero aprender de verdad, pero con cabeza fría». «Bien», respondió Julián, «pero te advierto, no voy a protegerte de tus errores. Solo te voy a acompañar cuando los cometas». Durante las siguientes semanas, volvieron al modo simulación. Nada de dinero real. Operaciones imaginarias, gráficos, estudios. Cada noche, Nico regresaba a casa, anotaba lo aprendido, repasaba errores, corregía sus fallas. El cuarto se convirtió en un santuario de reflexiones, su libreta en un diario de batalla. Pero mientras él se concentraba en casa, la tensión seguía. Marta hacía tortillas con la esperanza de que pronto dejaran atrás esa presión. Carlos seguía trabajando de sol a sol en pequeños oficios, sin conseguir mucho más. A veces, el silencio en la mesa decía lo que las palabras no podían. Una tarde, en la ferretería, Julián le entregó a Nico un papel distinto, un plan estructurado de inversión. No prometía riqueza instantánea, prometía lógica, disciplina, constancias. «Toma», dijo, «esto no es un sueño, es un camino. Si lo sigues paso a paso, más temprano que tarde, verás los resultados». El plan estaba dividido en etapas. Ahorro disciplinado, inversión mínima, análisis mensual, reinversión de ganancias, control emocional. Todo escrito con tinta negra sobre una hoja blanca. Esa noche, en su cuarto, Nico caminó hasta la pared donde tenía su frase habitual. Frente a ella, cerró los ojos, respiró profundo y colocó ese papel con celo. Luego murmuró: «Esto puede funcionar». Al día siguiente, volvió a la ferretería con una energía nueva. No esperaba milagros, solo resultados. Empezó tarde sus tareas diarias: limpieza, orden, estudiar gráficos, revisar noticias económicas, evaluar escenarios. Cada paso lo daba con calma, con cabeza fría. Una noche, llegó a casa y encontró a su padre sentando en una silla de madera, con cara cansada, sosteniendo una taza de café caliente. Carlos levantó la mirada. «Hijo», dijo, «vi que dejaste esa libreta abierta. No sé bien qué haces ahí, pero veo algo diferente en ti». Nico sonrió con timidez. «Estoy rehaciendo todo, papá. Desde abajo, pero con cabeza, con planes». Carlos cerró los ojos un momento, como si dejara caer su orgullo. Luego asintió. «Bien, que así sea». Esa frase fue como un puente. Por primera vez, sentía que su hijo tenía un plan real. No era un sueño infantil, ni una ilusión irracional. Era realidad. Esa noche, antes de dormir, Nico escribió en su cuaderno: «Fracasar no me define. Lo que define es lo que hago después». Y debajo, con letra firme, «Dejo temor, abrazo estrategia». Con eso guardado en su pecho, cerró los ojos. Algo había cambiado. Ya no era el chico asustado que empezó esta historia. Era un joven con propósito, con rumbo, preparado para el próximo paso. Han pasado 4 meses desde la caída de Nico. 4 meses de disciplina, de madrugar incluso los domingos, de leer más libros que mensajes de WhatsApp, de estudiar cada movimiento del mercado con una lupa emocional. Julián lo había advertido. El conocimiento sin control es solo ruido. Y ahora, finalmente, había llegado el día. ¿Estás listo para volver a operar con dinero real?, preguntó don Julián, sin quitar la vista de su monitor. Nico respiró profundo. Estaban en la trastienda de la ferretería, con las luces tenues y el zumbido lejano de un ventilador oxidado. «Sí», respondió firme, pero esta vez no por emoción, sino porque hice mis deberes. El viejo sonrió. «Entonces toma esto», dijo, deslizando un sobre cerrado.
Nico lo abrió. Eran $500. No 100, no un préstamo, una inversión. ¿Qué es esto? Tu primera cuenta real. Te abrí una en una plataforma regulada. Ese dinero no es para que lo dupliques, es para que lo respetes. Nico sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien creía en él de esa forma. Nadie lo sabe al principio. Lo descubrís al final. Al llegar, su madre Marta lo vio entrar más erguido de lo normal. ¿Todo bien, hijo? Sí, mamá. Hoy empezó algo nuevo. En su cuarto, colocó los billetes sobre la mesa. No los tocó. Solo los miró durante largos minutos. Pensó en las veces que soñó con tener esa cantidad y en cómo la vida le estaba entregando no solo dinero, sino responsabilidad. Esa semana, planificó cada operación con lupa. Su libreta ahora parecía una bitácora de piloto. Datos, hipótesis, márgenes, líneas. Cada movimiento debía tener una razón, una justificación, una lección. La primera operación la hizo un miércoles. Apenas entró, el precio bajó un poco, luego se estabilizó. Su corazón palpitó fuerte, pero no vendió. Esperó, no por testarudo, sino por estrategia. Al día siguiente, el precio subió ligeramente. Cerró con una ganancia de $12. 12. No era mucho, pero fue real, fue limpio, fue suyo. ¿Cómo se sintió?, preguntó Julián al día siguiente. Como ver crecer una planta, dijo Nico. Pequeño, pero firme. El viejo lo abrazó sin decir más. Ambos sabían que ese era solo el comienzo. Los días siguientes, Nico comenzó a frecuentar una pequeña plaza del barrio. No con amigos ni para pasear, solo, con su cuaderno y su laptop. Desde una banca de cemento, con vista a una fuente algo descuidada, revisaba datos, graficaba escenarios y escribía ideas. Una tarde, mientras anotaba algo, un niño pequeño se acercó a él y miró la pantalla con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Estudiando cómo funciona el dinero. ¿Y por qué? Nico pensó un momento. Luego sonrió. Porque nadie me lo enseñó cuando tenía tu edad. Esa noche, en su diario, escribió: hoy gané $12, pero gané algo más grande. Control. Ya no soy esclavo de mi miedo, ni de mis impulsos. Estoy creando algo que antes parecía imposible. Cuando llegó a casa, Carlos lo esperaba con 2 cafés en la mesa. Mamá me dijo que te vio raro hoy. ¿Todo bien? Nico lo miró con una sonrisa que mezclaba paz y propósito. Papá, esta semana gané $12 en el mercado. ¿Solo 12? Sí, pero gané sin perder la cabeza. Esa es la diferencia. Carlos soltó una risa breve y se encogió de hombros. Entonces ya estás más avanzado que yo a tu edad. Se brindaron con los cafés. En silencio, padre e hijo compartieron un momento que no necesitaba más palabras. En el fondo, ambos sabían que esos $12 eran el cimiento de algo mucho más grande. La vida de Nico había cambiado, pero nadie en el barrio lo notaba. Caminaba igual, vestía igual, tomaba el mismo colectivo, saludaba a los vecinos. Sin embargo, algo interno se había transformado. Caminaba con dirección. Una noche, mientras cenaban arroz con huevo, Carlos rompió el silencio. ¿Y cómo va tu proyecto, hijo? Va bien. Aprendiendo todos los días, sumando poquito a poquito. Pero cada dólar es limpio, papá. Marta lo miraba con orgullo, aunque no entendía del todo qué hacía su hijo con esos gráficos y esa computadora que nunca apagaba. ¿Y qué pensás hacer después?, preguntó Carlos. ¿Tenés algún plan real o es solo un hobby? Nico lo miró con firmeza. Quiero hacer esto mi trabajo, no hoy, pero estoy armando algo serio, algo que puede ayudarnos a salir adelante. Carlos soltó el tenedor y cruzó los brazos. ¿Y dejarás la ferretería? Silencio. Sí, eventualmente, pero no por capricho, por estrategia. Esa noche, Nico apenas durmió. Pensaba en ese momento, en lo difícil que era para su papá aceptar que su hijo no seguiría el camino tradicional. Pero él ya no podía volver atrás. Al día siguiente, en la ferretería, don Julián notó su mirada distraída.
¿Querés hablar? Sí, creo que necesito más tiempo para esto, más enfoque, más espacio mental. Y eso no lo voy a lograr aquí, entre tornillos y facturas. Julián se apoyó en el mostrador, cruzó los brazos y suspiró. ¿Te vas? Nico bajó la mirada. Sí, pero no hoy. En 2 semanas. Quiero cerrar bien. Julián asintió. Te voy a extrañar, pibe, pero te voy a admirar más si de verdad lo haces con cabeza. Los días siguientes pasaron lentos. Cada cliente que llegaba a la ferretería era una despedida silenciosa. Cada tornillo que contaba era un recordatorio de que estaba por dar el salto más grande de su vida. En casa, Carlos seguía sin decir mucho. Marta, en cambio, lo miraba con ternura y le dejaba frases en papelitos escondidos entre sus cosas. En uno decía, confío en vos. Cuando llegó el día, Nico se despidió de la ferretería con un abrazo largo a Julián. No hubo palabras, solo un apretón fuerte en el hombro. Te dejo mi silla, dijo el viejo, pero quiero que me la devuelvas cuando llegues. ¿Llegue a dónde? A donde sea que digas, lo logré. Salió de ahí sin mirar atrás. El primer día sin trabajo fue extraño. Se despertó sin despertador. Desayunó sin prisa, pero con un pequeño vértigo en el pecho. Ahora no tenía jefe. No tenía rutina externa. Solo sus planes, sus gráficos y su mente. Ese día, se fue al centro de la ciudad. Quería ver movimiento, energía. Caminó por avenidas llenas de autos, oficinas, cafés llenos de gente con traje. Se sentó en un banco de cemento frente a un edificio de coworking. Miró todo en silencio. Se sentía pequeño, pero no débil. Sentía que estaba al borde de algo importante. Esa tarde, con la laptop en las piernas, volvió a operar. Esta vez con una posición un poco más grande. Controló su miedo. No se dejó llevar por la codicia. Cerró con $18 de ganancia. Poco para muchos, todo para él. En la noche, volvió a casa. Marta le dejó en la mesa una cena caliente y un papel con una frase. Los valientes no son los que no tienen miedo, son los que actúan a pesar de él. Y esa noche, Nico escribió en su libreta. Renuncié, no a un trabajo, renuncié al miedo. Hoy por primera vez camino con el corazón liviano. Pasaron semanas desde que Nico dejó la ferretería. La rutina había cambiado, pero no la intensidad. Se levantaba temprano, preparaba su desayuno, y luego se encerraba en su habitación a estudiar, analizar, operar. Su cuaderno, lleno de números, frases y emociones, crecía como un testigo silencioso de su transformación. Pero no todo era línea recta. Un jueves, después de una serie de operaciones estables, decidió apostar un poco más. Había leído sobre una empresa que lanzaría un producto revolucionario. Todo apuntaba a que sus acciones subirían. Era una oportunidad. O eso creía. Entró fuerte. Pasaron 3 horas. Las acciones bajaron más y luego colapsaron. Nico cerró con una pérdida de $185. Se quedó en silencio. El monitor reflejaba una gráfica roja como una herida abierta. No lloró, no gritó, no culpó a nadie. Simplemente cerró la laptop y se quedó en la oscuridad de su cuarto. En la mesa, el cuaderno abierto parecía burlarse de él. ¿Y ahora qué? Esa noche no cenó. Marta notó su ausencia, pero no dijo nada. Carlos pasó frente a su puerta, pero no entró. Solo dejó una taza de café en el piso, como un gesto silencioso de «aquí estoy». A la mañana siguiente, Nico tomó un colectivo cualquiera. No sabía a dónde iba. Llevaba la laptop en la mochila, pero no tenía ganas de abrirla. Se bajó cerca del parque más grande del barrio y caminó bajo una llovizna persistente. Se sentó en una banca de piedra mojada. Estaba solo, empapado, pero no se movía. En ese momento, su celular vibró. Era un mensaje de don Julián. No te olvides. El mercado es un maestro cruel, pero justo. El error no es caer, es no aprender. Ese mensaje lo rompió por dentro, pero también lo empujó a levantarse. Caminó hasta una cafetería cercana, se pidió un café y sacó su cuaderno. Revisó la operación, cada paso, cada error, cada impulso. ¿Por qué aposté tanto?
¿Por qué no protegí la posición? ¿Por qué confié en un solo dato? Ahí, en medio de la frustración, algo se abrió. Entendió que ese error había sido la mejor clase de su vida. Esa noche, al volver a casa, Carlos lo esperaba en la puerta. ¿Podemos hablar? Sí, dijo Nico, bajando la mochila. Vi que estuviste raro. ¿Algo salió mal? Perdí dinero, papá. ¿Cuánto? $185. Carlos se quedó en silencio. Luego respiró hondo. ¿Lo vas a dejar? No, respondió Nico sin dudar. Pero voy a ajustar muchas cosas. Hoy aprendí más que en los últimos 3 meses. Carlos asintió. No entendía del mercado, pero sí reconocía el fuego en los ojos de su hijo. Ese fuego que solo tiene quien está dispuesto a reconstruirse desde los escombros. Esa noche, Nico volvió a su cuarto. Pegó una hoja nueva en la pared, debajo de su frase favorita. Escribió: no siempre se gana, pero siempre se aprende. Y lo que se aprende, se queda. Y con eso se durmió en paz. Porque por fin había entendido algo fundamental. La caída no era el final, era parte del camino. Aquel aprendizaje duro marcó un antes y un después para Nico. Durante las siguientes semanas, operó con una precisión casi quirúrgica. Ya no era impulsivo, no buscaba adrenalina, buscaba resultados. Leía entre líneas, analizaba más allá del gráfico. Y comenzó a ganar. No grandes cifras, pero lo suficiente para que su cuenta creciera de nuevo. Pequeños márgenes, operaciones controladas, disciplina. Poco a poco, su cuaderno dejó de registrar errores y comenzó a archivar victorias meditadas. Una mañana de sábado, al revisar su balance, Nico se quedó unos segundos en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó Marta, mientras servía el café. Acabo de pasar los $1000, respondió con voz baja, casi incrédulo. Carlos, que escuchó desde el fondo, se acercó con el mate en la mano. ¿$1000? ¿Reales? Sí, papá. No prestados, ganados, desde cero. Carlos se sentó en la mesa sin decir palabra. Solo lo miró, con una mezcla de asombro, orgullo y una duda que aún cargaba. ¿Y qué vas a hacer? Nico guardó la laptop, se levantó de la mesa y respondió: pagar. Ese mismo día caminó hasta el banco más cercano. Llevaba una hoja doblada con los detalles de la deuda, el préstamo que su padre había pedido 2 años atrás para salvar el taller familiar cuando todo se estaba desmoronando. La deuda que desde entonces habían ido arrastrando como una sombra. Entró al banco y pidió hablar con el ejecutivo. Era un hombre de voz monótona, acostumbrado a trámites aburridos. ¿Nombre del deudor? Carlos Herrera. ¿Y usted? Nicolás Herrera, su hijo. El ejecutivo alzó la mirada por primera vez. ¿Va a pagar la deuda de su padre? Completa, hoy. Unos minutos después, firmó los papeles, entregó el dinero, y el sistema emitió un sonido que a Nico le pareció música. Deuda saldada. Salió del banco sin sonrisa, pero con los ojos llenos de luz. En su bolsillo llevaba el comprobante, y en su pecho, una paz nueva. Esa tarde, volvió caminando. No le dijo nada a nadie, esperó la cena. Cuando todos estuvieron sentados, Carlos notó que su hijo tenía una hoja doblada en la mano. ¿Qué es eso? Nico se la entregó. Carlos leyó. Y al principio no entendía, releyó. Sus ojos se humedecieron. Marta lo miró sin entender hasta que él lo dijo. ¿Pagaste la deuda? Nico solo asintió. Con mi trabajo, con lo que aprendí, con lo que gané. Marta se tapó la boca con las manos. Carlos dejó caer la cabeza y comenzó a reír. Era una risa mezcla de alivio, orgullo, incredulidad. ¿Vos hiciste esto? Sí, papá. Ahora ya no debemos nada a nadie. Carlos se levantó y lo abrazó. No fue un abrazo cualquiera. Fue el abrazo de un padre que entendió que su hijo ya no era un chico. Era un hombre. Uno que no solo soñaba, sino que cumplía. Esa noche no hubo televisión ni teléfonos. Solo historias, recuerdos y una familia reunida como hacía mucho no pasaba. En su cuarto, Nico escribió en su libreta: hoy pagué una deuda, pero más que dinero lo que entregué fue gratitud.
porque mis padres me dieron todo cuando no tenían nada. Hoy les devuelvo con lo que aprendí, y eso vale más que cualquier cifra. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de don Julián. Me contaron, no cualquiera hace eso. Te felicito, pibe. Ahora sí, vas camino a ser alguien grande. Nico miró por la ventana. El barrio era el mismo, las calles también, pero él ya no era el mismo, y por primera vez pensó, ahora sí, estamos empezando. El domingo amaneció con una calma inusual. La casa respiraba distinta, como si por fin alguien hubiese cerrado una vieja puerta que chirriaba desde hace años. Nico se levantó temprano. Preparó café para todos, puso un poco de música instrumental baja y abrió su laptop, pero no para operar. Solo para ver sus registros, sus notas, sus errores, sus logros. Ahí estaba todo. Cada caída, cada acierto, cada noche sin dormir. Y también cada instante en que quiso rendirse, pero no lo hizo. Marta se sentó a su lado con una taza caliente. ¿En qué pensás? En que todo esto valió la pena. Ella sonrió, lo miró a los ojos y dijo, te lo dije desde el día que naciste, ibas a ser distinto. Minutos después, Carlos llegó con el diario bajo el brazo. Se sentaron los tres, como si fuese un ritual. No había prisa, solo gratitud. Después del desayuno, Nico subió a la terraza. Miró el barrio desde arriba, como quien ve su propio pasado desde lejos. A lo lejos, un niño jugaba con una pelota desinflada, igual que él cuando era chico. Se sentó con su cuaderno en el regazo y escribió una última nota en esa libreta que ya no daba para más. No se trata del dinero. Se trata de lo que te convertís en el proceso, de lo que dejas atrás y de lo que ganás por dentro. Hoy ya no soy el chico que soñaba con ganar plata desde su cuarto. Hoy soy alguien que puede inspirar a otros, y eso no tiene precio. Minutos después, recibió una videollamada de don Julián. ¿Cómo estás, campeón? Bien, viejo, en paz. ¿Sabes? Me puse a pensar, capaz que es hora de que des un paso más. ¿Y si enseñas a otros? ¿Y si contás tu historia? Nico se quedó callado. Nunca lo había pensado. ¿Crees que a alguien le va a importar? ¿Estás bromeando? Claro que sí. Hay miles allá afuera como vos, que solo necesitan ver que es posible, que se puede salir, que se puede ganar con el corazón limpio. Esa noche, Nico grabó un video, frente a su celular, sin luces profesionales, sin guión, solo verdad. Mi nombre es Nicolás. Hace un año no tenía ni para cargar la sube. Hoy pagué la deuda de mi familia gracias al trading. Pero no quiero que te quedes con eso. Lo importante no es que hice dinero. Lo importante es que aprendí a no tener miedo. Aprendí que los errores enseñan, que el trabajo silencioso es el más valioso y que ningún sueño es demasiado grande si estás dispuesto a caer y levantarte 100 veces. Si yo pude, vos también. Solo tenés que decidir que tu historia todavía no termina, porque cuando de verdad lo decidís, todo empieza a cambiar. Lo subió sin expectativas. Horas después, cientos de mensajes, gente agradeciendo, otros pidiendo consejo, algunos llorando, muchos soñando. Nico cerró los ojos y respiró hondo. Lo entendió de golpe. Su historia ya no era solo suya, era de todos los que luchan con lo poco, que sueñan en silencio, que aguantan críticas, burlas y fracasos. Era de todos los que alguna vez pensaron que nunca saldrían de ahí. Suscríbete al canal si también estás construyendo tu camino. Hay muchos más videos como este que te pueden inspirar y vos podés ser parte de esta comunidad que está despertando. Y si esta historia te tocó, compartila, que llegue a quien más lo necesita. Y no te olvides de hacer clic en el siguiente video. Puede cambiarte la perspectiva por completo. Porque sí, esta historia termina acá. Pero la tuya recién empieza.